Calderón ocurría, como bien lo decía, en la noche de ayer. Y evidentemente esto crea un estrés a los venezolanos, un estrés adicional al que ya cargan de forma cotidiana. Mientras la crisis avanza, puertas adentro, en lo que va de semana para Venezuela, ha sido una semana o estos primeros días en la que ha estado en el primer plano de la noticia internacional. Se ha producido información en la OEA, en la Casa Blanca, hoy en la ONU. Por eso quiero saludar en nuestros estudios en Caracas a Milos Alcalay, al embajador Milos Alcalay. Él fue embajador de Venezuela ante la ONU entre los años 2001 y 2004. Embajador, buena tarde. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros una vez más. Isdania, muy honrado y muy feliz de estar en tu programa. Igualmente para nosotros tenerlo. Embajador, como decía, estos días han sido para Venezuela importantes a nivel internacional. Yo quiero que repasemos varios eventos. Quiero comenzar por lo que ocurrió ayer en la Organización de Estados Americanos, donde se reconoce al representante nombrado por el Parlamento venezolano, nombrado por la Asamblea Nacional, representante, por supuesto, del presidente interino. Esto es la primera vez que ocurre. Esto fue un acto histórico dentro de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué significa esto y qué ha significado este día para Venezuela, para la lucha de quienes buscan el retorno de la democracia al país? Y Dania, el día de ayer fue un día, como tú señalas, histórico, un día de enorme satisfacción, no solamente para Venezuela, como decía el presidente interino Guaidó, la denuncia de la usurpación y el reconocimiento a los tres principios fundamentales, que es desconocimiento de la usurpación, buscar los mecanismos para llegar a crear un gobierno de transición, un gobierno de salvación nacional dentro de este drama y finalmente ir a elecciones bajo el estándar de una democracia como el resto de América Latina. En segundo lugar, la designación de Gustavo Tarre es muy acertada. Gustavo Tarre, sus primeras palabras muestran una posición firme de un diplomático, a pesar de que él es parlamentario, pero él ha ejercido a través de la diplomacia parlamentaria durante muchos años un rol protagónico, siguiendo los pasos de su padre, el embajador Tarre Mursi. Hay toda una vocación internacional y lo ha hecho con muy acertadas palabras. Pero, y esto es lo más importante, no es solamente el triunfo de la Venezuela democrática, de la representación diplomática digna, sino también un triunfo para la OEA. La OEA ha tenido en los últimos años un acoso, un atropello permanente de todos los presidentes del socialismo del siglo XXI que han fracasado y que trataron de utilizar otros mecanismos ideológicos a través del ALBA, a través de UNASUR, a través de Mercosur, a través de toda una serie de acciones como el de la CELAC para aplastar a la OEA y no lograron aplastarla. Ayer se reafirmó la Carta de la OEA de 1948 basada en la democracia, en la dignidad de la persona humana, en la vigencia de los derechos humanos y de las libertades. De manera que es un triunfo para Venezuela, pero es un triunfo para el máximo organismo hemisférico basado en los principios y valores de la OEA. Esta es una arista importante, porque como usted señala, los gobiernos que se han amparado bajo la premisa del socialismo del siglo XXI han acosado a la OEA, han creado organismos con la intención de disminuirla, de quitarle influencia, de reducirla, y sin embargo no lo han conseguido. ¿Tiene también en esto que ver la actuación del secretario Luis Almagro? Sí, sin lugar a duda. El secretario general Luis Almagro es el que ha logrado interpretar ese clamor de defensa de los principios. Lo ha hecho con mucha valentía. Sí. Lo ha hecho
con mucho profesionalismo, pero al mismo tiempo poniendo en riesgo a que algunos países con la tentación totalitaria pudieran, y en efecto han tratado de bombardearlo. Luis Almagro ha sido un factor fundamental porque basado en los principios, no solamente de la Carta de la OEA, no solamente en la Carta Democrática Interamericana, sino yendo a la frontera, en las fronteras en donde el drama se vive, denunciar ante el mundo y denunciar en el hemisferio una posición que ha llevado a que en el día de ayer la mayoría de países hayan votado a favor de la presencia del representante permanente Gustavo Tarre, mientras que ese hostigamiento del régimen de Maduro, independientemente de esa actuación, tenía que dejar la OEA el 24 de abril. Y en este momento la democracia venezolana vuelve a darle respaldo a la OEA y ser respaldada por la OEA. Ahora, ¿qué decirle, embajador Alcalay, a planteamientos como el hecho por el representante de México, que esto creaba el precedente de que cualquier otro representante nombrado por un parlamento pudiera llegar hasta la OEA también para que le reconocieran, digamos que en paralelo o desconociendo al representante nombrado por el Estado con E mayúscula, como decía él mismo? Es que el presidente de México, dentro de su dimensión totalmente identificada con Maduro, se olvida que en Venezuela las instituciones han sido quebradas por el propio gobierno para mantenerse en el poder. En ningún otro estado existen dos asambleas nacionales, una asamblea nacional legítima y una asamblea nacional constituyente que no está en la Constitución. En ningún otro país existen dos tribunales supremos de justicia, uno que es ilegítimo y otro que ha tenido que ir al exterior a cumplir el mandato de la Asamblea Nacional. En ningún otro país un presidente que es rechazado por el 90% de venezolanos se mantiene en el poder. Hemos visto cómo Buteflika, que ha durado 20 años en el poder, la presión de la calle, la primera gran presión, hace que él renuncie. O lo que está sucediendo en Sudán, en donde los soldados han apoyado a los manifestantes. En el caso de Venezuela, lamentablemente, es una situación en donde se aferran al poder y ni siquiera cumplen lo que otros presidentes del socialismo del siglo XXI han hecho. Dilma Rousseff lo aceptó, no le gustó que la sacaran de la presidencia, pero lo hicieron por la irregularidad. Lo mismo con Kirchner, lo mismo con Rafael Correa, lo mismo con Lugo, lo mismo en otros países que aceptaron. El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional aceptó que perdió las elecciones. Pero en el caso de Venezuela se aferran al poder y no es cierto que se trata simplemente de un capricho de la Asamblea Nacional, sino que se trata de un Estado resquebrajado, en donde no hay Estado de Derecho, en donde se violan cínicamente los derechos humanos, sí, en donde se viola la democracia y la libertad, y por supuesto eso es lo que respalda la comunidad democrática internacional. En paralelo a lo que ocurría en la Organización de Estados Americanos, también se produjo otro evento en Washington, que creo que también es de trascendental importancia, que fue el recibimiento por parte del presidente Donald Trump de las credenciales como embajador de Carlos Vecchio. ¿Qué lectura, embajador Alcalay, le da usted también a esto que en paralelo ocurría en la capital de los Estados Unidos? Sumamente importante porque es reconocer al presidente interino a través de un representante diplomático, un plenipotenciario en Washington. Pero no es solamente en Washington, porque lo mismo ha sucedido en varios países de América Latina, en países de América Central como Honduras, Costa Rica, en países de América del Sur como Chile, como Argentina, como Paraguay. Es decir, Estados Unidos se suma a la visión hemisférica y por supuesto que estando en Estados Unidos la sede de la OEA y la sede de la Organización de Naciones Unidas, el tener un embajador reconocido que está inspirado en los valores de la democracia y la libertad es un paso sumamente importante para el poder actuar
de conformidad a la Constitución vigente y de conformidad a los acuerdos internacionales. Un gran paso que, junto con la aprobación de Gustavo Tarre-Noea, es un gran logro bilateral y un gran logro multilateral en el mismo día. Ahora, vayamos al escenario de la Organización de Naciones Unidas, donde la cosa pues no es tan fácil, o pareciera no tan fácil como lo que ocurría en el escenario de la Organización de Estados Americanos. Hoy el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se presenta, habla con frases muy importantes. Para mí, además, cuando le dice al representante Moncada, que con todo respeto no debería estar sentado allí, que mejor se va, y le dice a Maduro que su tiempo ya se acabó. También interviene Rusia, que una vez más manifiesta su apoyo a Venezuela y dice que no está de acuerdo con la política de los Estados Unidos en relación a la solución que plantea para Venezuela. ¿Cuál es su lectura, embajador Alcalay, de lo que ocurrió hoy? En primer lugar, en relación a los Estados Unidos, es una clara y firme posición que no es solamente a los Estados Unidos, sino que viene actuando junto con el Grupo de Lima, junto con Canadá, junto con la Unión Europea, para crear el marco de relaciones bilaterales y multilaterales para salir de la pesadilla que tiene este régimen acosado a millones de venezolanos. En el caso de Rusia, yo veo con profunda preocupación que un país que ha sido tan importante en la época de Mikhail Gorbachev, en la década de los 90, que transformó la geopolítica mundial, que hizo que a través de la glasnost, es decir, de la transparencia, pudieran acabar los regímenes totalitarios del socialismo del siglo XX, Hungría, Polonia, República Democrática de Alemania, Rumania, Bulgaria, etcétera, etcétera, acabaron con esa dominación para lanzarse hacia nuevos caminos. No fueron fáciles en algunos casos y fueron muy exitosos en otros, pero ciertamente fue el presidente de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que acabó con la dominación imperialista soviética. Y era una esperanza para América Latina. Hoy en día vemos que en el Consejo de Seguridad ya es la cuarta vez que se trata el tema de Venezuela. Nunca en la historia de la ONU Venezuela ha sido sentada en el banquillo de los acusados. Esta vez fue cuarta vez. Y temas muy distintos. El tema del éxodo masivo, el tema de la ayuda humanitaria, el tema del colapso económico, el tema que tiene que ver con la violación de derechos humanos. Y en cada una de estas resoluciones, Rusia ha opuesto el veto por tratarse de rechazar la intervención militar. Pero nunca se planteó el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas una intervención militar. Porque ese ritornelo es la misma historia que repite el gobierno, el señor Jorge Rodríguez, repitiendo una y otra vez que es la intervención. La única intervención militar que hay en Venezuela es la cubana. La única intervención militar es, lamentablemente, violando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, son los aviones militares rusos. De manera que yo creo que Sergei Lavrov, a quien conocí y admiré su trabajo como embajador en la ONU, ha ido orientando esa pugna, el querer volver a convertirse en una especie de guerra fría, como si fuera Washington y Moscú los que trazan. No es Washington, por supuesto. Nosotros aplaudimos posiciones como la del reconocimiento del embajador en Washington, pero no es Washington, es toda la comunidad democrática que está apoyando a Venezuela para salir de este atropello que viven los millones de venezolanos dentro y fuera del país. Milos Alcalay, el embajador Milos Alcalay con nosotros. Muchísimas gracias por estar en NTN 24. Creo que hacía falta repasar estos eventos que no pueden pasar desapercibidos porque han sido triunfos del trabajo que se ha venido haciendo desde el gobierno interino presidido por Juan Guaidó en Venezuela, buscando ese reconocimiento internacional que permita a otras acciones que a posteriori se van a venir desarrollando. Embajador, un gusto saludarle y un gusto tenerle. Y Dania, muy, muy honrado, muy feliz de estar en tu programa y una buena tarde para todos los telespectadores. Gracias, embajador.